En 11.5, licenciado. Ya, señorita, buscaremos. Sí, esto ya hemos hecho. A ver, habilitaremos. Ya, ahora sí. Sí, aquí hemos quedado. Estoy habilitando. No quieren ingresar. Ya, iniciaremos. Habíamos quedado en la determinación de intervalos de confianza respecto de una proporción. ¿Cuáles habíamos visto anteriormente? ¿Alguien podría recordar? Les había indicado incluso esto viene desde la determinación de tamaño de muestra. ¿Cómo habíamos considerado? La primera parte ya hemos hecho, ¿no? Aquí era, ya, ¿cuál era? ¿Y qué sentido habíamos estado considerando? Exacto, puro ejercicio era y hemos llegado allí. ¿Alguien puede recordar? Hola, Sí, licenciado. Bueno, me recuerdo buen de... día, Buen día, licenciado. buen Una día, era buen día. estimación de intervalos de confianza para la diferencia de dos medias poblacionales. Excelente. Pero ahí podíamos generalizar como la determinación de intervalos de confianza respecto de la media, ¿no? Habíamos hecho en términos de un solo dato, así sí podemos interpretar respecto de un solo dato, y habíamos hecho respecto, aquí ya tenemos, perdón, ¿dónde está? Aquí ya tenemos, ¿no? Este es respecto de, observen, como tenemos dos grupos de una población, va a ser en ese método, ¿no? La diferencia de las medias. Este era el primer ejercicio, era el segundo, y aquí les he mareado, ¿no? Les decía que cuál de los métodos vamos a utilizar, el primero o el segundo, les decía. Entonces, aquí, ¿cuál utilizamos? A ver, para recordar. Es la de estimación de intervalos de confianza para la media poblacional, licenciado. Excelente, ¿no? Porque se tiene un solo dato. Entonces, no sé si podemos considerar de esa forma la determinación de intervalos de confianza respecto de la media, el primero y el segundo. La determinación de intervalos de confianza para la diferencia de medias, ¿no? Algo similar hemos hecho cuando hemos determinado tamaños de muestra respecto de la media, les decía, y otras respecto de la proporción. Entonces estamos en lo mismo, ¿no? Este tercer ejemplo, si observamos, representa, observen, la determinación de intervalos de confianza para estas dos formulitas, solo en términos de la media, es decir, existe una sola, un solo grupo, una sola media, ¿no? Luego hemos pasado, repito, hemos pasado, ¿dónde estamos? Sí, este es. Luego hemos pasado a la determinación de intervalos de confianza respecto de la diferencia de medias, ¿no? Algo similar vamos a hacer para ese segundo método. Este ya hemos hecho, aquí hemos llegado, ¿no? Intervalos de confianza para una proporción. Decíamos, ¿qué es una proporción? ¿Qué es una proporción? Es una fracción, ¿no? Por ejemplo, 2 de 7 es una proporción. Entonces estamos ahí, vamos a considerar solamente un solo grupo, si así queremos interpretar. Luego vamos a pasar a observar, si aquí estamos intervalo de confianza para una proporción, estamos donde, a ver, no, aquí, intervalos de confianza para la diferencia entre dos proporciones poblacionales. Ya toman la diferencia de eh, dos proporciones, ¿no? Proporciones de dos proporciones de dos grupos de una población. Entonces, casi similar estamos haciendo. El 11.6
está relacionado con el 11.5. ¿Dónde? Aquí. Este es para un solo grupo de una población, y el que les he mostrado en 11.6 es intervalos de confianza para dos grupos en términos de una proporción. ¿Ya? Entonces, dice, el propósito es realizar una estimación de la proporción poblacional, ¿no? A veces decimos y entendemos por proporción un porcentaje, ¿sí? Propósito es realizar una estimación de la proporción del porcentaje, podríamos decir, poblacional sobre una determinada característica de interés a conocer, ¿no? Siempre va a haber un propósito de alguna característica que se desea conocer. Ejemplos, ¿qué proporción de artículos defectuosos o qué porcentaje, podríamos decir, ¿no? ¿Qué proporción de artículos defectuosos se obtiene en el proceso de la producción de una determinada fábrica? Ese va a ser el propósito. Otro ejemplo, ¿qué proporción de estudiantes de la UNSA desertan cada año? ¿Qué porcentaje de estudiantes de la UNSA desertan cada año? ¿No? Está relacionado a considerar esas formas, ¿no? De poder, ¿qué les digo? Averiguar y conocer características que nos interesan, ¿no? Que interesa a una determinada población. Por ejemplo, la segunda, ¿qué proporción de la población de estudiantes de la UNSA desertan cada año? ¿Está bien? Ejemplitos. Bien, para realizar esta operación se toma una muestra, ¿no? Una muestra de la población. Pero se presentan dos casos. ¿Qué tal no se conoce la población? No se conoce la población. Entonces, vamos a hacer uso de esta formulita con el uso de factor de corrección, ¿ya? Y este primer término que tiene una vasita, un sombrerito en la parte superior, es el estimado. ¿Se acuerdan que les he mostrado al inicio de esta clase? Esta clase de vasita era tita, ¿no? Tita con esta vasita era el estimado o el estimador. Y solamente tita era el parámetro. Entonces aquí ya vamos a hablar, como dice proporción, vamos a hablar de ese estimador, ¿no? Vamos a trabajar en términos del estimador de una proporción. Eso es lo correcto, ¿no? El estimador, ¿no? De una proporción. Y les había dejado tres nominaciones. Es el estimado, es un estimador ¿cómo les digo? Es un estimador de la proporción de una población. Y les había dejado, ¿no? Tres características. Él representa el estimador insesgado, ¿no? Muy posible que utilicemos en la interpretación. Entonces, repito, estoy en términos de el estimador de la proporción de una población, ¿ya? Vamos a utilizar estas dos formulitas para determinar el límite inferior y límite superior, pero cuando no se conoce la población. Cuando no se conoce, consideramos factor de corrección, ¿ya? Y va a ser igual límite inferior igual al estimador de la proporción. Hasta ahí iremos. Estimador de la proporción menos, ¿qué se llama? Nivel de confianza por la raíz cuadrada del estimador menos su complemento sobre tamaño de muestra por factor de corrección. La misma fórmula para el límite superior, pero ya es con signo positivo. ¿Está bien? Podemos ya ingresar a ejercicios. Perdón, en este caso decía, en este caso vamos a denotar algunos términos. El muestreo es sin reemplazo, ¿no? Y lo que les había indicado, el factor último, ¿qué se llama? Población menos muestra. Sobre población menos 1 es el factor de corrección. Y la población N es un aproximado porque habíamos dicho no se conoce la población. Vamos a trabajar con un aproximado. Estoy solamente mostrando la diferencia entre cuando no se conoce la población y el otro cuando se conoce la población. Estamos en eso, y para el inciso B, cuando se conoce el tamaño de la población. Entonces ya no es necesario factor de corrección. Ya se simplifican las formulitas para límite inferior, límite superior. Lo que me interesa es que asimilen en la interpretación de ese término, porque casi está en función a eso, ¿no? ¿Qué se llama? Es el estimador de la proporción. Estimador de la proporción. Y cuando se conoce el tamaño de la población, vean, y es más simple. Límite inferior
igual el estimador de la población menos nivel de confianza por la raíz cuadrada del estimador por su complemento sobre tamaño de la muestra. Y para el límite superior es la misma formulita, pero con signo positivo. Ya es bien sencillo, solamente es identificar los datos. Bien, ejemplos. Se desea estimar la proporción de estudiantes que gustan de la lectura. Como la población es grande, vamos a considerar la población de la UNSA, son ¿cuántos? 84,000, ¿no? Se desea estimar la proporción de estudiantes que gustan de la lectura. Como la población es grande, se toma como muestra aproximada de 130 estudiantes. Y se les pregunta si realizan esta actividad, ¿no? Y aquí un aproximado de la población de 30,000 estudiantes. ¿Qué se requiere? ¿No? Más o menos elaborar un cuestionario, mencionar. Si la respuesta es sí, vamos a codificar por 1, por el dígito 1. Si es no, o caso contrario, ¿no? Si es no, vamos a codificar con el 0. Uno va a ser lee y el otro va a ser que no lee. ¿Ya? Entonces, con esos datos podemos construir, ¿no? Perdón, la pregunta dice determinar el intervalo de confianza para esta actitud, para esta investigación con el 99% de nivel de confianza. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo que les decía, que tal un cuestionario, un cuadrito, para el cálculo de la proporción muestral. ¿No? Estudiante encuestado, 230, tamaño de la muestra aproximada. Y las respuestas de esta forma hasta llegar como es aproximado, hasta llegar al 100 o al 100%. ¿Ya? A ver, atiendan. Se entrevista al primer estudiante y dice que no le gusta la lectura, no le gusta leer, 0. El siguiente estudiante, ¿no? El segundo, sí le gusta. El tercero, no le gusta. El cuarto estudiante, sí le gusta. Y así sucesivamente podemos ir, ¿no? Hasta llegar al estudiante 129 que sí le gusta. Y finalmente al último estudiante que también sí le gusta, ¿no? La lectura. El total, los 130 sobre 99. Como es aproximado, repito, a 99 cercano a 100 o el 100%. ¿Está bien? Entonces, con esos datos vamos a determinar el estimado de la proporción. Y no es otra cosa que la media simple. En este caso va a ser 99 sobre el total de los 130. La sumatoria de los valores de la variable. 99 sobre el tamaño de la muestra, 130, cociente 0.76. Por tanto, el estimado, ¿no? De la proporción va a ser 0.7615. A veces es conveniente trabajar con 3 o con 4 decimales, ¿no? Para poder determinar con exactitud límite inferior, límite superior. Bien, entonces para una población aproximada de 30,000 estudiantes, vamos a considerar el límite inferior, ¿no? Dice el estimado de la proporción menos nivel de confianza era ¿cuánto? El 99%. Por la raíz cuadrada del estimado de la proporción por su complemento sobre tamaño de muestra y factor de corrección. Entonces, al reemplazar datos, límite inferior, el valor del estimado es 0.7615 menos 0.58. ¿De dónde viene este valor? Si me siguen. ¿De dónde viene ese valor? Del nivel de confianza, licenciado. Excelente. Al 99% le corresponde el nivel de confianza de 2.58. En realidad es reemplazo en la formulita que hemos mencionado para el límite inferior. El estimado, perdón, nuevamente, 0.7615 por su complemento. 1 menos el mismo valor sobre el tamaño de la muestra 130 por factor de corrección. Como no se conoce, era un estimado, la población 30,000 menos el tamaño de la muestra 130 sobre la población 30,000 menos 1, ¿no? Operaciones, aquí se mantiene dentro en la raíz. Aquí hemos hecho operaciones. Por favor, si alguien me ayuda, para hacer toda esta operación viene a ser 0.0374.
Y para este factor, ¿no? Se obtiene como resultado 0,9957. Por favor, aquí podemos verificar estos tres resultados. No, perdón, son dos. Este factor y el siguiente. Lo de las raíz, licenciado, sale 0,037. Ya. Les Cuatro. decía, ya, excelente. Sí, con 3 o con 4, pero para ser más exactos, de esta forma. Para este factor siguiente, iba a ser 29.999, ¿no? Y la diferencia es iba Da el mismo Cero. licenciado. ya, muy Sí. bien. Ya, entonces, paso siguiente se mantiene el primer término, 0,7615, y el producto de estos tres factores viene a ser 0,0961. Por favor, si verificamos, 2,58 por 0,0374 por 0,9957. Solo verificamos de esa forma. Luego vamos a ya suponer para el límite superior. Está bien, licenciado. Ya, correcto, entonces. Y finalmente la diferencia viene a ser 0,6654, equivalente al 66,5%. Lo que decía, ¿no? Cuando hablamos de proporción, podemos mencionar como porcentaje, límite inferior. ¿Está bien? 0,6654%, 66,5%. Lo dejaremos ahí. Límite inferior. Vayamos al límite superior, lo mismo, pero aquí ya es positivo, ¿no? Entonces los mismos valores se mantienen, o los mismos términos, o los mismos factores se mantienen. Para el primero se mantiene 0,7615 y operaciones en el segundo, ¿lo mismo? Sí, lo mismo. ¿Dónde estamos? A ver. No, aquí ya he multiplicado. Claro, va a ser lo mismo, ¿no? Este mismo término va a ser. A ver, ¿cómo? Claro, Sí, va a es lo ser, mismo, listo. es Solo lo hay que mismo, sumar sí, sí. ahora. Excelente, solo es sumar. Entonces, la sumatoria de estos dos términos, 0,8576. Y al multiplicar por 100, equivalente al 85,8%. Interpretación. Ya tenemos el inferior, límite inferior, y el límite superior. Entonces, la interpretación, aquí ya no estoy colocando en términos de un par ordenado, ¿no? Podría ser en lugar de X, y es 85,8% en lugar de Y, sino directamente a la interpretación. Se estima que la verdadera proporción de estudiantes que gustan de la lectura fluctúa entre 65,5% y el 85,8% con un 99% de nivel de confianza, de tamaño 130 estudiantes. Como les digo, en este caso, en intervalo de confianza, ese par ordenado va a estar en términos de porcentaje. No hay problema. ¿No? Si gustan, a ver, aquí podemos colocar para que esté claro. Va a ser, ya, ahora sí. Va a ser, ¿qué decíamos? Va a ser límite inferior 66,5%. Y como está en porcentaje, por eso no he colocado, ¿no? Sin embargo, se puede. Y aquí va a ser el 85%, perdón, 85,8% como límite superior. Si gustan, pueden, ¿no? No hay problema, no podemos fijar el ojito. Ahora sí. Ese es el intervalo de confianza. Y la interpretación literal ya nos aclara, ¿no?
Se estima que la verdadera proporción de estudiantes, si es proporción, decía porcentaje. Se estima que la verdadera proporción, se estima que el verdadero porcentaje de estudiantes que gustan de la lectura está en este intervalo, entre 66.5% y 85.8%. ¿Alguna pregunta? Hola. No, licenciado, todo bien. Ya, solamente. Está bien, licenciado. Ya, correcto. Solamente decía es reconocer datos y reconocer datos. ¿Por qué digo esto? Porque deben considerar si se conoce la población o no se conoce la población. Pregunta para ustedes, en este ejercicio, ¿cuál de las dos hemos considerado? ¿Alguien? No se conoce, licenciado. Excelente. No se conoce la verdadera población. ¿Y qué hemos utilizado? A ver aquí, hemos utilizado factor de corrección, ¿no? Para el límite inferior y para el límite superior. En cambio, cuando se conoce ya es más sencillo. Habíamos indicado estas familias. Es más sencillo, más simple. ¿Está bien? Entonces ahí hemos llegado, hemos interpretado. Ahora pasemos a determinar intervalos de confianza para la diferencia entre dos proporciones poblacionales, ¿no? Y aquí vamos a recordar algo. Dice, se aplica para realizar comparaciones, ¿no? Y justo ahí vamos a caer. Se aplica para realizar comparaciones entre dos proporciones poblacionales, entre dos porcentajes poblacionales. Teóricamente la diferencia debe ser mínima, ¿no? O que no existe. Sin embargo, se establecen diferencias, a veces significativas, ¿no? Existe ese valor de manera correcta, ¿no? Significativa entre dos proporciones poblacionales. Seguimos con el estimador, pero ahora recuerdan esta formulita, podemos relacionar con alguien, puede indicar, cuando estábamos en descriptiva y hemos mencionado la media, ¿cómo decíamos? La media de una muestra, la media de una muestra dividido en submuestras, ¿no? Decía el ejemplo del pulso en la carrera, ¿cuántos terceros tenemos? Creo que hay 3, 5, no sé, supongamos que hay 3. Entonces se iba a considerar, si para esos 3 paralelos nos piden la calificación promedio, íbamos a utilizar esa cuarta propiedad, la determinación de la media general dividido en submuestras. Y la submuestra será tercero A, tercero B, tercero C. Y es esta formulita, la misma, ¿no? Pero hablando en términos de una proporción, de del estimado de la proporción. En lugar de esta basita media rara, coloquen la basita, el guión. Entonces va a representar la media general, aquí media del primer grupo, media del segundo, sobre el tamaño de muestra de cada población. Vean, entonces casi similar estoy relacionando. En la parte inferencial ya hemos indicado varias veces, vamos a utilizar estimadores. Ya vamos a estimar cuál será el estimado de esta proporción. Y es lo mismo, ¿no? El estimado de la proporción va a ser igual al tamaño de muestra de la primera por su correspondiente estimación. Es una estimación, es una proporción de la proporción. Es un estimador, un porcentaje de la población, más el segundo grupo sobre el tamaño de muestra de cada grupo. Aquí se mantiene. El estimador es insesgado. Sí, es el mejor, se dice. Y además la desviación típica, ¿no? Porque estamos estamos en la diferencia entre dos proporciones poblacionales.
parece ser la media, ¿no? No sé si podemos relacionar de esa forma. Parece ser la media, la diferencia de las medias. En este caso es la diferencia de las proporciones. ¿Está bien? Entonces va a ser la desviación típica estándar, S mayúscula, subíndice, la diferencia de estas proporciones. O sea, necesitamos el estimador de la proporción, necesitamos la desviación típica de la diferencia de estas dos proporciones. ¿Por qué? Porque va a ser igual si estamos considerando la diferencia de proporciones. Aquí, observen, para el límite inferior, límite superior, se considera la diferencia de las proporciones. ¿Ya? Pero, observen en el segundo término, aquí en este factor, tenemos lo que aquí estamos deduciendo, ¿no? La desviación típica de la diferencia de las proporciones. ¿Y cómo vamos a determinar la desviación típica de la diferencia de las proporciones? Con esta fórmula. Dice raíz cuadrada del estimado de la proporción por su complemento por 1 sobre el tamaño de muestra de la primera más 1 sobre el tamaño de muestra del segundo grupo. Entonces, con la primera y la segunda formulita, para determinar intervalo de confianza de la diferencia entre dos proporciones poblacionales, límite inferior, la diferencia de las proporciones poblacionales, menos nivel de confianza por la desviación típica de la diferencia de las proporciones poblacionales. Y el límite superior, la misma formulita, pero con signo positivo. ¿Qué pasa? Con signo positivo. Ahora sí. ¿Está claro? Entonces, repito, para determinar intervalos de confianza para la diferencia de dos proporciones, ¿cómo decimos? Necesitamos dos formulitas. Uno que sea el estimador de la proporción y otro la desviación típica de la diferencia de ambas proporciones. Porque necesitamos para determinar límite inferior y límite superior. Bien, pasemos. ¿Dónde estamos? ¿Qué es algo? Ahí, ¿no? Pasemos al ejercicio. Si es diferencia de proporciones, implica dos grupos de la población. También el encargado de ventas de la empresa A sostiene que tiene mayor ventas respecto a las ventas del mismo artículo de la empresa B. Para establecer la diferencia entre proporciones de las ventas, se realiza una encuesta, ¿no? Una encuesta de preferencias cuyos datos son, para la empresa A, el estimador, ¿no? De la proporción 0,29 y el tamaño de muestra 130. Para la empresa B, el estimador 0,22 y el tamaño de muestra 125. ¿Qué pide? Determinar el intervalo de confianza para estimar la diferencia de las proporciones poblacionales. Y observen, aquí un poquito nos va a demorar para el cálculo del estimador de la proporción. Decía algo relacionado con la propiedad 4, con las propiedades de la media aritmética, ¿no? Que es similar. Solamente, pero es reemplazar. Tamaño de muestra, 130. Estoy en el primer grupo, en la empresa A. 130 por el estimador de la proporción, 0,29. Más para el segundo grupo, tamaño de muestra 125, sobre el estimador de la proporción, 0,22. Sobre tamaño de muestra de la primera más de la segunda, ¿no? Era 130 más 125. Por favor, aquí me ayudan, va a ser sumar estos términos. 130 por 0,29 más 125 por 0,22. Y el resultado 65,2.
¿Qué estoy determinando? El estimador de la proporción. Es un estimado, ¿ya? Un aproximado, si queremos entender. ¿Estará bien 65.2? Sí, licenciado, está bien. Ya. Y en el denominador 130 más 125, aquí está correcto, ¿no? 255. Y el cociente, 65.2 sobre 255 viene a ser 0.2557. Correcto. Ya. Entonces, ¿qué vamos a deducir con rojito? El estimador de la proporción. 0.2557. ¿Qué falta? La desviación estándar. ¿A partir de qué? De la formulita que hemos mostrado, ¿no? Esa misma, aquí está. Es repetido la misma. Entonces, como ya tenemos el valor del estimador, ¿no? Ahora determinamos la desviación estándar de esa diferencia. ¿Está bien? Entonces va a ser, ¿qué decía aquí? El valor de la proporción que hemos determinado. 0.2557 por su complemento. Va a ser 1 menos 0.57. Todito se hace por 1 sobre el tamaño de muestra de la primera, 130. Más 1 sobre el tamaño de la segunda. Aquí sí hay varias operaciones. Por favor, la diferencia y el producto es este factor, 0.1903. Y aquí, como un denominador, operaciones 0.0157. Si verificamos, alguien ha... Licenciado, está correcto. Es 0,0546. Exacto. Se presenta la desviación estándar de la diferencia de las proporciones. 547 me salió a mí. Ya, sí, podríamos redondear aquí. Bien, con estos valores, con el primero y el segundo, ya reemplazamos para determinar un límite inferior. ¿Sí? La diferencia de las proporciones. Esta es la general, consta. Han confundido en el otro paralelo. Este es el estimado general, ¿no? Y estos dos son datos. A ver, veremos. Aquí son datos. 0.29 y 0.22. Por favor. Ahí han confundido en el otro paralelo. 0.29, 0.22. ¿De dónde viene 196? Ahora sí, aquí te deben explicar. ¿Alguien? Nivel de confianza, licenciado. Excelente. Pero en el resultado no hay nivel de confianza. Eso me hacen recuerdo. No hay. También les he indicado entonces ese reemplazo para ese valor. ¿Qué habíamos indicado? Observen, en el enunciado no existe el porcentaje, ¿no? Pero sin embargo ya hemos reemplazado con 1.96. ¿Qué se presenta? El 95%, licenciado. Excelente, señorita. Le anotaremos. ¿Qué apellido? Quispe Aguilera Jessica. Aguilera Jessica. Muy bien, señorita. Excelente. Hemos indicado en una oportunidad cuando no se conoce el nivel de confianza, ¿no? En la mayor parte de los investigadores asumen con el 95%. Es un término medio, ¿no? Del 95% de nivel de confianza. Entonces, estoy utilizando
esa notación que había dejado. Entonces, nivel de confianza del 95, 1,96. ¿Ya? Por la diferencia. Por favor, ahora pueden ratificar este valor. La diferencia de las proporciones. Perdón, la diferencia, ¿cómo les digo? La desviación estándar de la diferencia de ambas proporciones. Aquí, esta es. ¿Está bien? Esa es. Entonces va a ser el nivel de confianza 1,96 por la desviación de la diferencia 0.0546. Parece que hubiese confusión, ¿no? Finalmente, la diferencia 0.29, 0.22, 0.07, menos el producto de estos factores 0.1070. Aquí sí debemos analizar. ¿Cuánto es la diferencia? Menos 0,037. Excelente. O sea, el límite inferior menos 0.037. ¿Y qué hemos indicado? Aquí, cuando hemos... Aquí, ¿qué hemos? Dice, se aplica para realizar comparaciones entre dos proporciones poblacionales. Teóricamente, la diferencia debe ser mínima o no, o que no existe, ¿no? Entonces, a esta parte podemos dar resultado que estamos obteniendo un valor negativo, ¿no? ¿Dónde? Aquí. No podemos asumir, ¿no? Un valor, un extremo negativo por esa situación que estamos mencionando. Entonces vamos a considerar desde desde el 0% hasta donde llegue el límite superior, ¿no? Entonces ya estoy pasando lo mismo para el límite superior. Ya es con signo positivo. Los mismos valores, por favor. Aquí era 0.07. Más, ahora ya es positivo. El producto de estos dos, 0.1070. ¿No? La diferencia, perdón, sumamos. 0.07 más 0.1070, 0.1770. Perdón, ¿cómo es proporción? Multiplicamos por 100, 17.7%. Límite superior. Por tanto, la diferencia entre las proporciones poblacionales ya no se considera el límite negativo, sino a partir de lo que es real, desde el cero, ¿no? La diferencia entre las proporciones poblacionales se estima que fluctúen entre el 0% y el 17.7% aproximadamente. ¿Alguna pregunta? Hola. No, licenciado, se entendió. Claro. Bien, entonces aquí termina el tema 11, referente a la determinación de intervalos de confianza. Por favor, no confundan, existe diferencia, ¿no? Habíamos hecho dos formas por el primer método, ¿no? La determinación de intervalos de confianza respecto de la media. Dos formas, la determinación de intervalos de confianza respecto de la diferencia de dos proporciones. Solo es identificar, ¿no? Cuando aquí, por ejemplo, se tienen dos empresas, por tanto va a ser la diferencia. Y si existe una sola, la primera, ¿no? La proporción. Bien, entonces hemos terminado el tema 11. ¿Alguna pregunta? ¿No hay? ¿Alguna duda, pregunta? Como ya hemos terminado el tema 7, en el transcurso de la tarde o al terminar, porque ya lo he preparado, les envío la práctica de este tema. Va a ser la última práctica, porque el tema siguiente es más teoría, ¿no? Más teoría y ahí vamos a ver práctica. Al menos ustedes ya deben conocer, ¿sí? Ya deben conocer
Primero terminaremos esta, ¿ya? ¿No hay preguntas? No, licenciado. Ya, entonces decía que ya hemos terminado el tema 11 y en el transcurso de la tarde les envío la práctica, ¿ya? Entonces, ahora pasemos al último tema. A ver, lo haremos de esta forma. ¿Dónde está? Un momentito, por favor. Hola, hola. Hola. Se le escucha, licenciado. Ya, un favor, se observa el tema. Sí, licenciada. Ya, entonces estamos ya terminando. En realidad terminamos con este tema el programa de la materia de estadística, ¿no? De forma general, estadística. Y ahí habíamos visto la primera, la estadística descriptiva, y la segunda, la estadística inferencial. Y como tema 12 tenemos otras técnicas de muestreo en auditoría, así está en el programa, ¿ya? Y lo que decía es más teórico porque debemos considerar varias situaciones. Por ejemplo, de lo referente a la auditoría financiera, auditoría operativa, ¿no? En estas dos materias, ¿qué tal? Control interno, el textito que ha sacado el licenciado Carlos Coronel, auditoría en términos de riesgos. A ver, un momentito. Ahora sí. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, Sí, licenciado. licenciada, se escucha. Decía que considerar una prioridad para poder ingresar ya a pesar que ya hemos visto, ¿no? Enseguida vamos a mencionar. Hemos visto ya técnicas, ¿no? Las técnicas de las operaciones que nos trata el tema de muestreo, toda esta parte ya hemos visto, pero sin embargo necesitamos hace conocimiento de la auditoría financiera, auditoría Licenciado, no se operativa. le escuchó muy bien. Ya, un momentito, ¿no? Vamos a hacer que perdón, desde el inicio. Hola. Sí, licenciado, ahora sí se le escucha mejor. Ahora se lo escucha mejor. Ya, correcto. Creo que está mal el micrófono.
Bien, decía como tema 12, otras técnicas de muestreo en auditoría. Les decía que la primera parte es más teoría. Con el conocimiento de esa teoría podemos ingresar a la parte práctica o a desarrollar técnicas de muestreo en esta materia, en auditoría. Pero las técnicas, se refiere, el tema se refiere a las técnicas, aquellas que ya hemos visto. Sin embargo, podemos hacer un análisis a partir decía, de la auditoría financiera, la auditoría operativa. Textos interesantes he leído, por ejemplo, este textito que quizás lo tienen, auditoría en base a riesgos, que ha elaborado el licenciado Carlos Coronel. Y el otro texto que es un poquito más de volumen, el texto del licenciado Gabriel Vela, de control interno, ¿no? Y hay otros que podemos agregar, ¿no? Para mostrar otras técnicas, ¿no? Otras técnicas en muestreo en la carrera. Pero decía que estas técnicas, el 99% ya hemos visto. Solamente es relacionar con la parte de la auditoría, ¿no? Entonces empezamos. 12.1, el muestreo y la evidencia. Entonces, ¿qué podemos indicar? El estudio de muestreo estadístico, que hemos visto, el estudio del muestreo del muestreo estadístico, el estudio muestreo estadístico va a indicar, ¿cómo dice aquí el estudio? ¿Qué pasa? El estudio. Ya. Ahora sí. El estudio del muestreo estadística, ¿no? Podemos mencionar e indicar que no son nuevas técnicas aplicadas en la matemática, en estadística, ¿no? No son nuevas. Son utilizados o podemos utilizar, dice, durante bastante tiempo, específicamente durante una gestión, ¿no? Lo que hacemos en la elaboración de estados financieros. No sé qué ha pasado en esta parte. A ver, el estudio del muestreo estadística, podemos indicar, podemos indicar que ahora sí, ¿ya? El estudio del muestreo estadística, lo que hemos hecho durante casi 3 meses, podemos mencionar que no son nuevas técnicas, ¿no? No son nuevas técnicas en matemática, o específicamente en la materia de estadística. Son, dice, utilizados durante todo el año, durante toda una gestión, ¿sí? Y las técnicas de muestreo estadística se aplican en una variedad de situaciones de negocio en las empresas. Todo lo que hemos visto es posible aplicar, dice, en una variedad de situaciones de negocio de las empresas. ¿Sí? Ahora bien, las técnicas de muestreo, todo lo que hemos visto, observen, las técnicas de muestreo, muestreo con o sin sustitución, estimación y promedios de la población, muestreo de variables y atributos. Esta partecita tal vez podemos considerar. Muestreo de variables y atributos. Restricciones, método de muestreo, error estándar, tamaño de la muestra. Y finalmente el uso de factor de corrección de una población finita. Todas estas técnicas ya las hemos visto, ¿no? Pero ahora el paso siguiente va a ser poder relacionar con la materia de la auditoría, ¿no? Con la materia de auditoría, de la auditoría financiera, operativa, y ahí podemos desglosar varios temas. Por ejemplo, el texto que ha elaborado el licenciado Gabriel Vela, bastante tenemos que considerar el control interno, ¿sí? O el textito que ha propuesto el licenciado Coronel, la auditoría en base a riesgos, ¿no? Lo que decía está más adelante. Repito, todos estos
todos estos, no sé, todas estas técnicas, ¿no? Muestreo con o sin sustitución hemos hecho. Estimación y promedios de la población hemos realizado. Muestreo de variables y atributos, tal vez esta partecita, variables y atributos. Restricciones, método de muestreo, hemos visto. Métodos de muestreo. Error estándar, hemos visto. Tamaño de la muestra. Y finalmente, el uso de factor de corrección de la población finita, hemos visto, ¿no? Son técnicas en algunos ya estudiados anteriormente. Solo tal vez esta partecita, ¿no? Muestreo de variables y atributos. Entonces, en este tema vamos a ver o vamos a relacionar todas las técnicas, las operaciones que habíamos visto en estadística diferencial respecto de la auditoría, ¿no? Puede ser la auditoría financiera o la auditoría operativa. Sin embargo, desde el punto de vista contable, por ejemplo, ahora me refiero a esta partecita. Sin embargo, desde el punto de vista contable, por ejemplo, la técnica de muestreo de variables y atributos, ¿no? Vamos a considerar la técnica, aquella técnica de considerar la variable cuentas por cobrar. ¿Sí? Vamos a cuentas por cobrar, vamos a asumir como una variable. ¿Ya? Eso dice. La técnica de muestreo de variables y atributos, en específico la técnica, ¿qué técnica? De considerar la variable cuentas por cobrar. ¿Para qué? Para determinar el saldo de esta cuenta, ¿no? Esa operación vamos a realizar, esa operación vamos a considerar, perdón, esa cuenta vamos a considerar para determinar el saldo de la cuenta. Para cada cuenta registrada, aprobada, determinada, aplicada, registramos siempre en el balance el monto de cada una de estas cuentas como un número, ¿no? Una variable siempre está relacionada con una constante o con un número. Entonces, la primera partecita dice eso, ¿no? Considerar la variable cuentas por cobrar para determinar el saldo de la cuenta. ¿Sí? De forma general. Y de forma específica, para cada cuenta que se analice, siempre vamos a registrar en el balance el monto de la cuenta como un número, ¿no? ¿Cuánto será el saldo de cuentas por cobrar? Eso dice. Para variable, ¿no? Muestreo de variables. En el caso de atributos, mencionar que es una práctica que tal de marketing, mostrar las características, los atributos de este producto o de un producto. Por ejemplo, ¿qué atributos? La distribución de muestras gratuitas de mucho segundo, ¿no? Así haremos, de un artículo. No sé si ustedes alguna vez han visto que, ¿no? Realizan marketing, ¿no? En un determinado distrito para promocionar, por ejemplo, un determinado refresco, un determinado producto, ¿no? Como atributos de este artículo, ¿no? Es una práctica de marketing. Entonces, todas esas cosas vamos a relacionar en esta técnica, en la técnica de muestreo de variables y atributos. Y un poquito es resumido de esa forma, ¿no? Considerar a cada cuenta que tal de activo como una variable. Y al realizar operaciones en la auditoría financiera operativa, vamos a realizar operaciones para considerar el saldo de esta cuenta, dice. Si consideramos como variable, en este caso, o cuentas por cobrar. Y como atributo, vamos a ver las características, ¿no? Las bondades que presenta este producto, como en una práctica de marketing. ¿Está bien? La evidencia de la auditoría, lo que dice el licenciado Coronel, la evidencia de auditoría consiste en la necesidad de examinar los estados financieros en su conjunto y obtener toda evidencia, ya estamos aquí, ¿no? Y obtener toda evidencia de auditoría que sea necesaria para proporcionar una base razonable para el informe sobre esta misma actividad. Repetimos, la evidencia de auditoría consiste en la necesidad de examinar los estados financieros en su conjunto
y obtener toda evidencia de auditoría que sea necesaria para proporcionar una base razonable para el informe de los mismos. ¿Qué más? La evidencia debe ser suficiente y competente. La misma se debe obtener a través de la aplicación de procedimientos de cumplimiento y procedimientos sustantivos. ¿Qué nos indica cada uno de estos casos? En el primer caso, quiere decir conocer y probar el control interno de la empresa para determinar si éste ofrece confiabilidad de que los estados financieros estén libres de errores significativos, ¿no? Esto les decía, podemos relacionar con el control interno, ¿no? Para que no haya errores o para que no se muestren errores en los estados financieros. Para el segundo caso, significa obtener información documentada que respalde las cifras de los estados financieros. Interesante, ¿no? Porque nos piden procedimientos de cumplimiento y procedimientos sustantivos. En la segunda parte, observen, en la segunda parte dice obtener la información documentada que respalde las cifras de los estados financieros. Ahora bien, otra vez retornamos. El muestreo estadístico se diferencia del muestreo de juicio ordinario. Puse de negrilla porque viene a ser una técnica referente a lo que estamos comentando, a variable y atributo. Juicio ordinario es la idea, ¿cómo les digo? Es en sí la idea del auditor, ¿no? A ver, veremos. Dice, el muestreo estadístico se diferencia del muestreo de juicio ordinario en varios aspectos importantes, ¿no? El muestreo estadístico implica un método particular de seleccionar, podemos seleccionar una segunda muestra. Esto proporciona el medio de medir la exactitud de resultados de la muestra y además los riesgos asociados con la decisión de la muestra. Debido a este valor, debido a aquella media que proporciona este método, se puede controlar con exactitud la muestra y los riesgos de la muestra. O sea, todo esto va a ser el muestreo estadístico, ¿no? Toda esta parte. En cambio, dice la diferencia respecto del juicio ordinario, que no es lo más correcto, porque el juicio ordinario puede mencionar, ¿no? Puede indicar, puede hacer conocer, ¿qué tal? El auditor, ¿no? Hay mucha diferencia. Entonces, siempre tomamos en cuenta el muestreo estadístico, ¿sí? Para medir la exactitud de resultados, ¿a partir de qué? A partir de, por ejemplo, aquí dice a partir de medir, ¿no? Podemos utilizar estadígrafos, parámetros. Auditoría basada en riesgos. Perdón, ¿dónde estamos? Ahí. La auditoría actual, ¿no? La auditoría actual se comienza a obtener satisfacción de auditoría desde los niveles de dirección, ¿no? Va a ser de mucha satisfacción cuando se considere toda esta operación desde los niveles de dirección de la empresa, donde se prueba el desempeño y aplicación de controles por parte de los ejecutivos. Es decir, la auditoría basada en riesgos, lo más importante es esta operación de arriba hacia abajo, a partir de los niveles de dirección. En la auditoría tradicional tiende a ser de abajo hacia arriba, ¿no? Pero ¿qué considera? Se va a concentrar en la función financiera y los rubros, auditoría financiera, los rubros y las transacciones de los estados financieros. Eso considera, ¿no? Cuando tratamos la auditoría basada en riesgo. También está en el texto del licenciado Coronel, es algo hemos relacionado. Lo más importante, dice, lo más actual es considerar
¿no? Considerar riesgos a partir de los niveles del conocimiento de estos riesgos a partir de los niveles de dirección, ¿no? Es decir, de arriba hacia abajo, ¿no? Esta operación para realizar controles, ¿no? Controles de riesgos. En cambio, la auditoría tradicional, decía, es de abajo hacia arriba y más se concentra en la auditoría financiera o la auditoría operacional, ¿no? Porque va a considerar rubros, transacciones, ¿no? Y demás operaciones en la elaboración de los estados financieros. El objetivo principal que persigue el auditor en una auditoría financiera basada en riesgos es obtener seguridad razonable de los estados financieros en su conjunto, ¿no? Que estén libres de toda incorrección material debido a fraude o error. Entonces, ese debe ser el objetivo principal del auditor, ¿no? Al menos en la materia de auditoría financiera, que está basada en riesgos, ¿no? De obtener seguridad razonable en los estados financieros, libres de toda incorrección material debido a fraude o error. Vean que estoy relacionando con, ¿no? Las operaciones que se realizan tanto en la auditoría financiera como en la auditoría operacional. Está relacionado con lo que ya hemos visto, ¿no? Ya hemos mencionado. 12.2. Hay también esta técnica de seleccionar la muestra. Y aquí es importante porque da otro criterio, ¿no? Da otra forma de poder seleccionar la muestra, que les decía al principio. Nosotros estamos mencionando de forma literal, ¿no? Y vamos a relacionar con la práctica, con la auditoría operacional, con la auditoría financiera. Observen, selección de la muestra. Los procedimientos para la selección de la muestra son el juicio probando. Así está en el texto, el juicio probando. Este es un procedimiento, pero ¿en qué consiste? El juicio probar es un método de seleccionar, la muestra, es el juicio probar. El juicio probar es un método de selección. Es un método de selección de la muestra que confía en el juicio humano, ¿no? En la idea del auditor, quiero decir. Confía en el juicio humano como el factor decisivo, determinando qué artículos deben ser incluidos en una muestra, ¿no? O sea, dan énfasis el juicio humano, a la idea, ¿no? Podemos decir a la idea del auditor. Y se considera como juicio decisivo. ¿Para qué? Para determinar qué artículos deben ser incluidos en una muestra. Sin embargo, tiene esa desventaja, ¿no? Sin embargo, tiene la desventaja de deducir las inferencias solamente sobre la población de una muestra real, ¿no? Esa desventaja de deducir las inferencias solamente sobre la población de una muestra. No generaliza. Ejemplo, un auditor que verifica las facturas podría decidir con solo una factura de un producto, de un artículo, para extender los resultados. O sea, aquí generaliza, ¿no? Nuevamente, para el juicio probando, un auditor encargado de realizar estas operaciones que verifica facturas podría decidir con una sola, ¿no? Con solo una factura para extender, para generalizar los resultados. Extender, así podemos cortar, o generalizar, esto no me gusta, o generalizar resultados, ¿no? Es el primer procedimiento para la selección de la muestra. Su nombre juicio probando.
El juicio humano puede ser de valor pequeño, ¿no? No muy correcto, no muy cierto. El juicio humano puede ser de valor pequeño, seleccionando una muestra para realizar inferencias arbitrarias incluso sobre la población total. Puede pecar, ¿no? En este resultado de realizar inferencias, ¿no? De realizar inferencias sobre la población total, ¿no? Siempre nos vamos, para que sea exacto, inferir resultados sobre muestras, ¿no? Porque una muestra va a representar a una población. En cambio, el juicio probando menciona que se va a realizar inferencias incluso sobre la población total. Es generalizar, se va a lo más directo. Primer procedimiento. El segundo, la muestra aleatoria. Una muestra aleatoria de un tamaño dado es una muestra deducida de un inverso. Una muestra aleatoria de un tamaño dado, de un tamaño determinado, es una muestra deducida de un inverso. Eso es correcto, ¿no? De tal manera que cada posible muestra, ¿no? Esto también es correcto. De tal manera que cada posible muestra de ese tamaño sea igualmente probable para ser considerada. Decíamos, cuando hacíamos este reparto, no sé, reparto, habíamos indicado que cada elemento tiene la misma posibilidad de ser elegido en la muestra, ¿no? Eso indica. De tal manera que cada posible muestra de ese tamaño, puede ser de tamaño 2, sea igualmente probable para ser considerada. Ejemplo, suponga que nosotros estamos deduciendo una muestra aleatoria de dos artículos del universo, que consiste de 3. ¿No? A ver, vamos a ver. Suponga que nosotros estamos deduciendo una muestra aleatoria de 2 artículos de tamaño 2 de un universo que consiste de 3 artículos. A, B y C. El método de selección, estamos ahí, ¿no? Muestra aleatoria, método de selección. El método de selección es tal que es igualmente probable de seleccionar cualquiera de las muestras siguientes de tamaño 2. Cualquiera de estas se puede seleccionar. O decir que cada una de estas muestras de tamaño 2 tienen la misma posibilidad de ser elegidos en la muestra. Y eso indica aquí, cualquiera de estas posibles muestras de 2 artículos es una muestra aleatoria. Cuando el método de muestreo está, cuando esa operación de que estas muestras de tamaño 2 tienen la misma posibilidad de ser elegidos, dice, se puede determinar la probabilidad. Y la probabilidad de selección, esto ya hemos visto, la probabilidad de elegir de cada uno de estos va a ser 1 de 9, ¿no? 3, 6, 9. Y la posibilidad de ser elegidos, dice, la probabilidad de ser elegidos va a ser 1 de 9, ¿no? La probabilidad es 1 de 9 que se seleccionará cualquiera de ellos. Que se seleccionará cualquiera, esto está mal, ¿no? Cualquiera, está bien, cualquiera uno de ellos. ¿Qué podemos considerar aquí? En el proceso muestra aleatoria, ya hemos visto bastante de muestra aleatoria. Podemos, dice, considerar muestras de tamaño 2, ¿no? A partir de un universo de 3 elementos. Y por este procedimiento mencionar que cada una de estas muestras de tamaño 2 tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Si eso ocurre, la probabilidad es de 1/9, ¿no? De seleccionar a cada uno de estos. El tercer procedimiento es el probando sistemático. No es la teoría, francamente teoría no me gusta, pero vamos a tener que mencionar. El probando sistemático es el tercer procedimiento. El probar sistemático es un procedimiento, redunda, ¿no? Es un procedimiento sistemático que sigue o que viene, ¿no? O que sigue de un sistema.
o que proviene de un sistema o procede por principios, ¿no? Sistemático está relacionado con sistema, está bien ordenado, dice. Que sigue o que viene de un sistema o procede de principios, ¿observen? Para determinar una muestra, un método de muestreo sistemático se define por dos números, que se denota, por ejemplo, B para iniciar, para empezar, y R para repetir. ¿Recuerdan que hemos hecho con y sin repetición? ¿No? Vean, ahí también ingresa. Ejemplo, usando un procedimiento, probando sistemático, nosotros elegimos primero el artículo B de este mismo universo. ¿Ven? Nosotros elegimos primero el artículo B. En la población, sí, en la población, por un método aleatorio elegimos B y luego elegimos cada artículo de R maneras, ¿no? O sea, con repetición, después del primero que se haya elegido, ¿no? Primero empezamos con el producto B, luego el producto por repetición, ¿no? También hemos hecho eso. Dice eso, después del artículo que se haya elegido. El probar sistemático considera, uno, es equivalente, ¿no? Es equivalente a la muestra aleatoria, cuando la población está en orden aleatorio. ¿No? Esto, ¿no? Dice, es lo mismo cuando estos elementos estratégicos están ordenados de esta forma, de tamaño 2, de forma aleatoria. Es lo mismo. ¿Recuerdan que hemos visto eventos mutuamente exhaustivos? ¿No? Trata de eso, de que la unión de toditos estos siempre nos va a dar el universo. Decía, repito, el probar sistemático considera lo siguiente. Uno, es equivalente a la muestra, ¿no? A la muestra aleatoria cuando la población está en orden aleatorio. Es lo mismo. Y dos, los probar sistemáticos pueden ser equivalentes a juicio, que prueba cuando la población no está en orden aleatorio. ¿No? Todo lo contrario. Y seguidamente tenemos como 2 de 3 muestreo estratificado. ¿Recuerdan también que esto hemos hecho? El muestreo estratificado que ha considerado dividir, ¿no? ¿Recuerdan del ejemplo de docentes que estaban en categoría A, B, C, docentes al mérito? Hemos estratificado la muestra, ¿no? Toma estas técnicas para ¿no? Muestreo en auditoría. En este caso podemos indicar, podemos recurrir al muestreo estratificado del balance general, ¿no? Está en activo, pasivo y patrimonio. Muestreo estratificado. En el muestreo aleatorio estratificado, la población se divide en una serie de poblaciones independientes, ¿no? Activo, pasivo, patrimonio, que se denominan estratos. Cada estrato se identifica como si se tratara de una población separada de las muestras, de las que una muestra aleatoria sin restricciones están siendo elaborados. Es posible, sin embargo, para combinar las estimaciones, por separado de cada estrato en una estimación para toda la población. También hemos realizado esta, ¿no? Lo que acabamos de hacer hoy día, hemos realizado estimaciones, ¿no? Realizar estimaciones por separado. Porque habíamos hecho estimaciones respecto de la media para un solo producto y para 2 poblaciones, para 2 grupos de la población. Por separado para cada estrato en una estimación que represente toda la población. Además, un tamaño de muestra total para lograr una precisión particular, ¿no? Viene de todo lo contrario. Un tamaño de la muestra total
para lograr una precisión particular, que sea lo correcto, lo verdadero. Bien, entonces nos faltan dos subtítulos, el 12.4 y el 12.5, que un poco lo voy a ordenar, no está muy claro esto, ¿no? Esta parte teórica. A ver, vamos a ver lo que viene en 12.4 y en 12.5. Y posteriormente vamos a relacionar con un caso práctico. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Hola. ¿Alguna pregunta? No, licenciado. Bien, repito entonces un poco de idea de estas materias de la auditoría financiera y auditoría operacional para poder interpretar estos resultados, estas láminas que están de forma teórica. En 12.4 y 12.5 más terminamos y ingresamos a relacionar a un caso práctico. Bien, entonces ahí quedamos. La siguiente clasificaremos el examen porque todavía tenemos tiempo y justo vamos a terminar con 12.4, 12.5. Terminamos y fijamos el examen final. ¿Está bien? Hasta luego. Buenos días, licenciado. Buenos días y dime. Licenciado, no sé si se recuerda que teníamos que dar un examen recuperatorio, o sea, que un examen que íbamos a recuperar lo que hemos dado mal. Ya, lo veré en cuanto a las fechas. Hoy ya estamos en 24, el miércoles. Les comunicaré el día miércoles. ¿Sí? Por favor, El día licenciado. miércoles, ¿qué tal si hay recuperación? Si hay recuperación, no hay segundo turno. Si no hay recuperación, va a haber segundo turno. ¿Está bien? Entonces lo veré, a ver cómo están sus notas, cómo están sus calificaciones, indicarles el día miércoles. ¿Correcto? El día miércoles les Está bien, comunico. licenciado. Está bien, gracias, ¿Ya? licenciado. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, licenciado.